United Nations. They're going to start attacking Israel, and they're going to blame Israel for this. So think about like going into Gaza Strip. Israel is telling people, leave this area because we're going to conduct military operations because they don't want to have civilians killed. What is Hamas saying? They're saying stay in that area because they want the civilians used as human shields. Don't tell me that this is Israel's fault. It is not. And you're going to start to see more and more pressure, so we just have to remain strong as Americans that they have to be able to defend themselves. They are not the problem here, and we got to have a mortal blow to Sunni jihadists. Also, I will say, and I don't know what Biden's going to do, but we cannot accept people from Gaza into this country as refugees. I am not going to do that. If you look at how they behave, not all of them are Hamas, but they are all anti-Semitic. None of them believe in Israel's right to exist. None of the Arab states are willing to take, any of them. The Arab states should be taking them if you have refugees. You don't fly people and import them into the United States of America. So we're going to be very strong on that. And I think about our country, you see these demonstrations supporting Hamas in the United States of America. How did we get to the point where people are out there doing that? You get reports of babies being murdered, all this other stuff, and your first instinct is to go out and praise the terrorists who perpetrated that. You have students at Harvard signing letters praising Hamas for doing it. We've got some serious problems in this country. We've allowed a lot of these problems to fester, but my view is very simple. If you don't like this country, if you hate America, you should not come to this country. We've got to start being smart about this. For this cause, God gave them up unto vile affections. For even their women did change the natural use into that which is against nature. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another. Men with men working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was meet. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful, who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but have pleasure in them that do them. That the unrighteous shall not inherit the kingdom of God. Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles be come in. And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. Bueno, mi gente, bienvenidos una vez más a Boricua Science Nation. Vamos a hacer este videito ahora, ¿verdad? En español, porque quiero hablar, ¿verdad? De una noticia que vi ahí de Edgar Berlanga, algo nuevo de Edgar. También vi algo de Subriel Matías. Subriel Matías va a pelear con un tipo invicto, bueno, invicto era el último con el que él peleó y lo tostoneó. Pero nada, mi gente, saludos a ustedes. Yo sé que estoy un poco peludito, un poco la barba, tengo que arreglármela, tengo que, ¿verdad? Acondicionarme. Pero nada, vamos a bregar hoy con eso por la noche, si no hoy es mañana. Pienso hacer otro videito hoy más tardecito para ver si hablamos un poquito de lo que está pasando en Israel. Pero vamos a hablar un poquito de boxeo, ¿verdad? Porque como no hemos hablado de boxeo hace tiempito ya,
Vamos a hablar un poquito de boxeo, mi gente. En Israel las cosas van bastante bien. Estados Unidos está apoyando bastante a Israel. No quiero que Estados Unidos se meta a la guerra. No quiero que Estados Unidos que dejen a Israel tranquilo, que los apoyen con armamento si los quieren apoyar, que con dinero tampoco, porque Israel tampoco necesita dinero. Israel tiene dinero. O sea que los taxpayers de los americanos no tienen que preocuparse porque Estados Unidos le dé dinero a Israel, porque Israel no necesita dinero. Israel es un país bastante próspero. Lo que le pueden dar son armamentos porque ellos se ayudan de parte y parte. Estados Unidos coge armamentos de Israel y Israel coge armamentos de Estados Unidos, ¿ok? Aquí es donde quiero ir, mi gente. Vamos aquí. Vamos enseguidita, pero esto sin perder tiempo, ¿ok? Edgar Berlanga dice Edgar, ¿ok? Mi peleador favorito, mi gente. Edgar Berlanga es mi boxeador favorito. Yo quiero que él lo sepa y que ustedes lo sepan, ¿verdad? Que él no vaya a pensar que yo he cogido de estar tirándola. No, yo no he cogido de estar tirándola a Edgar. Edgar es mi boxeador favorito. O sea, yo lo que quiero es que pelee con los mejores. Él dice aquí, Edgar Berlanga, if we fight Munguía, I'll spank him. Eso me gusta. Y yo sé, Edgar. I know that, Edgar. So why didn't you fight this guy, man? You had the chance to fight him. Why didn't you fight him now? Why wait till next year? You could have fight him this year. Edgar. What happened? Okay. Fight with Canelo will line up. Ok, él quiere sabe que esa es la pelea de Chavo, pero Edgar debería de verdad, mira, es que yo vengo de unos tiempos donde las cosas eran diferentes. Ahora todo es, verdad, vamos a ganar Chavo rápido, verdad, sin tener que hacer mucho. Edgar es un chamaco próspero, un chamaco que ha cogido bastante auge. Edgar con sus primeros 16 knockouts en el primer asalto, eso le dio una fama bastante buena, lo ayudó, fue prospecto del año. Esas cositas lo ayudaron a Edgar bastante. Yo entiendo que Edgar es un muchacho que se ha dado a conocer y él sabe que él tiene valor, tú sabes, él tiene valor, ¿verdad? Pero tenemos que seguir, Edgar, tenemos que ganarle a, ¿verdad? Pensar antes de pensar en Canelo, porque Canelo todavía es un tipo joven, Canelo es un tipo muy viejo, tú sabes. Ya muchos boxeadores dicen o muchas personas dicen que ya a la edad de 30 y pico, ya tú eres ya viejo en el boxeo, pero hay boxeadores que llegan a los 40 y siguen siendo buenísimos. Mayweather se ganó a Canelo a los 36 años, ¿ok? Canelo todavía luce muy bien a los 33, si no me equivoco que tiene a los 33, ¿ok? Ok, so vamos a seguir leyendo. A fight with Canelo Álvarez. Dice, ostensibly slipped right through the fingers of Edgar Berlanga just in a few months ago. He was a hot-shot free agent. Practically all of the big names surrounded him, wanting to get his name inked on the dotted line. Berlanga, 21-0 with 60 knockouts, took his time. He carefully listened to Al Heyman's offer with premier boxing champion. He did the same with Oscar De La Hoya, came knocking on his door. Ultimately, they both talked a good game, but Eddie Hearns had one particular thing working for him, a great relationship with Canelo Álvarez. Aquí está el problema. Ok, ese es el hombre con el que todo el mundo quiere pelear, ¿verdad? El hombre no puede pelear con todo el mundo, o sea, el hombre tiene que cogerlo uno por uno. Ahora mismo la pelea que Canelo tiene que hacer es con el que va a pelear con Demetrius Andrade, que yo entiendo que esa pelea Benavidez la va a ganar, ¿sabes? No entiendo que Demetrius Andrade no es un peligro para Benavidez, ¿sabes? Benavidez es más joven, más fuerte,
rápido. Demetrius Andrews es bastante bueno. No es mejor que Caleb Plant. Si él le ganó a Caleb Plant como le haya ganado, ¿verdad? Yo lo critico mucho por la forma en que peleó contra Caleb Plant. Si le ganó a Caleb Plant, se gana a Demetrius Andrews. Lo único que puede salvar a este hombre, a Demetrius Andrews, es un puño de suerte, porque ni peleándole una pelea, o sea, boxeándole toda la pelea, ni así se lo gana. O sea, no tiene chance, no hay break, no se lo gana. Porque te digo que Benavidez va a estar ahí encima de él metiéndole presión, va a estar detrás de él toda la pelea metiéndole presión, el tipo no va a tener para dónde ir y es como yo le digo, un puño de suerte que lastime a Benavidez, que lo veo muy difícil, pero cualquier cosa puede pasar en el boxeo. Esto es boxeo y en el boxeo pasan muchas cosas, ¿verdad? Extrañas. No es que no es que le dé ninguna clase de oportunidad, todo el mundo tiene oportunidad, pero lo veo bien difícil. In part, Berlanga signed with Matchroom Boxing for the very reason, of course, the money was nice. Parece que Eddie Hearn le ofreció mejor dinero que los demás. But Berlanga was convinced that Hearn could eventually get Alvarez to fight him. Ahí está otra vez. That thought seemingly went right out the window once Alvarez signed a 3-fight deal with Heyman's premier boxing champions, Al Heyman. Berlanga was a bit apoplectic, but he hasn't lost all hope. After taking out Jason Quigley a few months ago, the 26-year-old is hoping to get his hands on Jaime Munguia. There are a number of reasons why Berlanga wants to take his name out. For one, Mexican and Puerto Rican fighters have been known for putting on legendary fights. Secondly, beating Munguia would be the biggest win of his career. Last but certainly not least, getting through Munguia could lead him to exactly where he's trying to get to. Es una peleita buena. O sea, si Edgar se gana Munguia, se está ganando tipos bastante buenos. No es el mejor, ok, pero está entre los mejores. Munguia es un tipo bastante bueno, te digo, mucho mejor que Aido Yerbusiluni, mucho mejor que Cázares, que pelearon con Morel. Es más, te digo, desde aquí al segundo cielo, ok. Munguia es 1,000, 1,000,000, 1,000,000,000 de veces mejor que esa gente, ok, 1,000,000,000. I think if we get Munguia, ay señor, tiene que estar el fanboy allá y papi, yo te voy a decir una cosa, este tipo está tomado, de verdad, y allá Chucky, tú sabes, que se ponen y se prenden. Se vio todo brutal. I say, I think if we get that Munguia fight and we spark his boots, we spank him out, I feel like that fight with Canelo will line up right after that fight, Berlanga said to AB Boxing News. No sé si, ¿verdad? Si lo que están pensando es que como ellos saben que la pelea de Canelo no va a llegar ahora, pues dijeron, vamos a dar un poquito más de tiempo a la pelea de Munguia, ¿verdad? Para que coja más, ¿cómo se dice? Más interés. Porque si vamos a poner que Edgar pelea otra vez y gana, y Munguia vuelve y pelea y gana, ¿verdad? Con oponentes, ¿verdad? Porque si Edgar pelea con Daniel Jacobs y se lo gana, y Munguia pelea con John Ryder y se lo gana, ahí ya se le tiene que dar ya más reconocimiento, ¿verdad? Los dos se están ganando a dos tipos que Daniel Jacobs, que fue campeón, que peleó con muchos de los mejores, John Ryder, que peleó con Canelo Álvarez, le dio un peleón, que si Munguia
noquea a John Ryder, pues entonces él puede decir, mira, yo lo noqueé, Canelo no lo pudo noquear. Al igual que si Edgar noquea a Daniel Jacobs nunca lo han noqueado, hasta donde yo sé. Sería el primero que lo noquea, ¿verdad? Si pasara algo así, porque eso se está mencionando, ¿verdad? Están diciendo que esa puede ser una de las peleas de Edgar. Daniel Jacobs es un peleador de DAZN, y no sé, yo creo que es de Eddie Hearns también el peleador, so sería una peleita fácil de hacer. Diego Pacheco todavía no creo que no sería bueno ni para Diego Pacheco ni para Canelo, ni para Edgar esa pelea. Ok, todavía no. Vamos a darle más break y puede ser que en un futuro cercano se dé. Dice, I think if we get Munguia fight and we spank it, okay, yo me quedé por aquí. Fight with Canelo will line up right after that fight. Berlanga said to AB Boxing News. Hearn to a large extent did his best to make that dream a reality, but after months of painfully long negotiations, Hearns revealed that he couldn't make any legitimate progress for now. Berlanga will go in another direction. The longtime promoter already announced that Berlanga will return to the ring in the first half of 2024. Alvarez, in the meanwhile, will do the same. Okay, he's fresh off a one-sided win over Jamal Charlo. He'll now play the waiting game and wait his options. Ultimately, just about everyone wants to get the Mexican star in the ring. Okay, for Berlanga at least, in his opinion, he'll be able to land a showdown against him once he gets Munguia out of the way. If we fight Munguia, I spank him. It's all and popping for me. It's on and popping for me. Okay, if we fight Munguia, I spank him. Okay, so Edgar Berlanga dice que lo va a reventar, ¿sabes? Va a reventar a Munguia. Yo lo creo. Pero para que hagas eso tienes que pelear con él, Edgar, ¿ok? Pero nada, yo entiendo que Edgar, esa peleita se va a dar. Esa peleita es una peleita buena. Vamos a ir aquí un momentito, mi gente, mala mía. Vamos a ir aquí porque quiero enseñarles aquí lo de Subriel Matías, ¿verdad? Y aquí en Instagram también está puesto lo que Edgar dice de spank him. De spank este hombre, a Munguia. También lo puso en Instagram. Aquí está, míralo aquí, ok. Esto lo posteó Extreme Boxing 30, ok. Edgar Berlanga. If we fight Munguia, I spank him. It's on and popping for me. Edgar quiere esa pelea. Edgar quiere esa pelea. Déjame ponerle aquí un comentario. I know you will, Edgar. I know you will. I know you will. Champ. Vamos a poner champ. Ahí está. Vamos a ver, ahora sí se ponen a tirarme. Porque rápido, pero se ponen a tirarme enseguida. Se ponen a tirarme enseguida. Vienen los haters a tirar enseguida. Los haters. Vamos para acá. Para ver lo de este muchacho. Lo de Subriel Matías. Subriel Matías va a pelear. Este miércoles pelea Nayi López. Míralo aquí. Al parecer hay una fecha para que al fin el puertorriqueño Subriel Matías 19-1 y 19 haga su primera defensa del título FIB de la 146 IBF, ¿verdad? De la 146 de libras ante Shahazan Ergazasran 23-0 y 20, ¿ok? Todo indica que será parte de la cartelera de David Benavides versus Demetrius Andrade, pactada para el 25 de noviembre. La transmisión será por Showtime Pay-Per-View, ¿ok? Muy buena peleita, muy buena peleita. Mira quién está aquí con Tito, mira. Crawford. Está Crawford con Tito ahí.
Ya, qué brutal, ¿verdad? Vamos a chequear eso, a ver. Voy a decirle un pequeño filodato de uno de esos récords que van a ser bien difíciles de romper. Para que tengan una idea, en las 147 libras, Terence Crawford en 5 años ha hecho 7 defensas de su título, mientras que otro caballo, Edgar Jr., en 6 años hizo 6 defensas, mientras el mío, Félix Tito Trinidad, en 6 años hizo 15 defensas, o sea, ni juntando Crawford y Spen llegan a las 15 que hizo Tito en 6 años. Para que Crawford le pase, tendrá que hacer 9 defensas el año que viene y ganarlas todas. Algo que no va a pasar. No. Nada. No es para quitarle mérito ni a Crawford ni a Spen. No va a pasar porque acuérdate, Crawford va a subir de peso. Crawford va para 154 porque Crawford quiere esa pelea también con Canelo. Todo el mundo quiere pelear con Canelo. ¿Saben que ahí están los chavos? Todo el mundo quiere pelear con Canelo. Miren esto, mi gente. Déjenme pasar esta foto. Miren todas las organizaciones terroristas que controla Irán. Y no tan solo las controla, sino que también las financia. No tan solo las controla, sino que también las financia, mi gente. Pero de eso vamos a hablar ahorita. Vamos a dejarlo el videito hasta aquí. No lo voy a hacer muy largo. Y ahí llevo, ¿cuánto? 17 minutos. Vamos a dejarlo hasta aquí, mi gente. Y volvemos ahorita para hacer el videito de ¿cómo les digo? De lo que está pasando en Israel, ¿verdad? Y hablar de eso, mi gente. Ese video va a ser en inglés, mi gente, ¿ok? Pero nada, mi gente, saben, como siempre los amamos a todos en el amor de Cristo, mi gente. Ustedes son los caballos aquí. No, yo soy un ustedes saben qué. Y si le preguntan a Chucky, le voy a decir enseguida que sí, que es verdad. Si le preguntan a Chucky y al Fatboy más rápido todavía. Pero Fatboy, mira, estoy rebajando, Fatboy. Estoy poniéndome el peso para pelear contigo, ¿viste, Fatboy? Te quiero a ti, Fatboy. Me estoy poniendo en el peso para pelear contigo, así que ponte a rebajar, Fatboy. Ponte a rebajar. Pero yo creo que aunque hagas el peso, no me dura. No, te vas en el primero. En el primero te vas. Cuídense, mi gente. Nos vemos la próxima, ya mismo. Más tardecito.